Tenemos el agrado como Epilepsia Juventud, tener acá participando de muchas partes de Chile, de muchas partes del mundo, Latinoamérica, que estamos acá reunidos en una nueva actividad de Amarte, que el día de hoy tenemos el agrado de tener una actividad de mis manos en mi identidad. Y hoy día quiero contarles que tenemos a alguien muy especial como invitada. Ella es psicoterapeuta especializada en prevención, en tratamiento, es arquitecta también. Ella es de la ciudad, es de México, de la ciudad de, si no me equivoco, de Torreón. Así que voy a darle la bienvenida con un fuerte aplauso ya a la señora Aurora Luna de Gual, que ella nos va a estar acompañando, así que la dejo. Bienvenida. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto estar aquí ahorita con ustedes. Como decía Sara, yo estoy en Torreón, al norte de México, y compartir con ustedes para mí es un privilegio. Sé que hay de varios países de Latinoamérica en este momento unidos todos en este taller, y me daría mucho gusto que pudieran encender sus cámaras para tener como un contacto mucho más personal. Aquellos que tengan cámara que puedan encender, me daría mucho gusto verlos, poder platicar, poder relacionarnos, porque este taller es justamente eso, un taller en el que la idea es que todos juntos hagamos algo en donde podamos expresarnos y en donde podamos compartir desde nuestro ser humano, desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos, desde todo aquello que nos ha unido. Y bueno, esta tarea de epilepsia y juventud me parece muy interesante porque precisamente une a seres humanos que tienen en común familiares, amigos o personas que tienen un padecimiento como la epilepsia, que yo creo que cualquiera de nosotros puede en cualquier momento tener algún amigo, algún conocido que tenga alguna circunstancia de salud. Y pues por eso quisiera nuevamente invitar a todos aquellos que tienen cámara a que la pudieran encender, porque más allá de ser una plática, la idea es conectarnos, así como estamos ahorita compartiendo desde hasta donde alcance a leer, desde Costa Rica, Argentina, Chile, México, pues somos seres humanos, ¿no? Y estamos aquí todos juntos. Me da mucho gusto empezar este taller con ustedes, en donde vamos a tratar de compartir algunas respuestas en relación a arteterapia, pero también la idea es que todos juntos trabajemos y hagamos un pequeño, muy sencillito un ejercicio de arteterapia en donde podamos vivir un pequeño proceso creativo en arte enfocado a un proceso de sanación o de autoconocimiento o de reconocimiento de nuestras propias emociones. Para poder hacer este taller van a necesitar papel, cualquier tipo de papel. Aquí tengo yo, es una hoja común y corriente, un papel común y corriente, puede ser incluso reciclado, y también van a requerir marcadores. Sí, aquí tengo algunos. Si tienen marcadores, colores, de lápices de colores, con eso es suficiente, con eso está muy bien. La idea es hacer un taller en donde ustedes puedan contar con el material del que tienen en su casa, que no tengan que buscarlo ni que sean cosas complicadas, ¿no? Entonces, aquellos que están aquí y todavía no tienen su material, tienen un ratito en lo que voy a platicarles algunas cosas para poder conseguir su papel y sus marcadores y prepararse para trabajar. Y pues bueno, voy a compartir mi pantalla para poder platicar qué es arteterapia y cómo funciona y todo lo demás. Pero antes de empezar, antes de que empiece yo a hablar, me encantaría escuchar de parte de ustedes qué esperan el día de hoy, por qué entraron. Me gustaría mucho escuchar su voz, conocerlos y pues empezar a relacionarnos, ¿no? Empezar a intercambiar como seres humanos. Entonces, no sé si haya alguien que desee platicar por qué está aquí, cuál fue la curiosidad que lo llevó a entrar a este taller y hacer clic en este enlace. Sí, chicos, anímense a participar, pueden levantar su manito, desactivar el micrófono para que nos puedan contar. Yesenia, ¿tienes levantada tu mano? Adelante, Yesenia. Sí, yo quise meterme a esta charla porque me he metido muy poquitas, y en esas pocas de las que me he metido he aprendido mucho más de mi enfermedad, y a pesar de que sale de terapia,
Yo siempre he pensado de que eso ayuda muchísimo a relajarse, a desquitarse. Entonces encuentro que en un sentido también esta terapia me puede ayudar, ya que estoy empezando de cero de nuevamente. Por eso quise meterme también y conocer mucho más al resto de las personas que tienen la misma condición que yo o los que tienen familiares o amigos. Qué gusto, Yesenia. Muchas gracias por compartirnos y por participarnos de lo que acabas de decir, porque también una de las funciones de este tipo de talleres es conectar a las personas y hacer que no se sientan solos en su caminar en el padecimiento, ¿no? Y como familiares o como enfermos o como cualquier amigo o persona solidaria, creo que es muy importante hacer redes de comunicación. Marisa, levantaste tu mano. Marisa López. Adelante, Marisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy de Argentina y sí, también me interesa mucho, ya que soy una mamá con una adolescente de 17 años con epilepsia refractaria, así que concientizarme es lo que me ayuda para poder sobrellevar la situación de ella, ya que es una nena con muchas patologías muy graves, y bueno, yo soy la que la lleva adelante, entonces poder concientizarme a través de las historias, de todo lo que le pasa, me ayuda como mamá para poder ayudar a mi hija. Por eso estoy en este momento en este lugar. Muchas gracias Bienvenidos a por todos. compartirlo, Marisa. Gracias, felicidades por tu trabajo como cuidador primario. Los cuidadores primarios son esas personas que se encargan así muy cercanamente de un enfermo y realmente tienen un desgaste muy importante. Por eso es muy importante, es trascendental que los cuidadores primarios puedan recibir apoyo y tengan redes de contención, redes de solidaridad en donde se puedan también desahogar, compartir sus problemáticas, decir que les inquieta y saber que hay otras personas que están pasando por situaciones similares. Así es que me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy, Marisa. Muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir antes de que demos por iniciado? Karen Rivera. Hola, buenas noches. Hola, Karen. A mí me motivó porque yo tengo epilepsia de estrés emocional. Me afecta demasiado la emoción y por estrés. Incluso yo soy de Chile y le cuento que yo tuve 2 veces me discriminaron. Igual me bajoneé, pero sigo adelante, a pesar de todo. Igual da pena porque la gente no sabe alrededor. Pero hoy día fui a una consulta y una señora le expliqué cómo tratar a personas con epilepsia. Y me dijo que lo encontraba feo que una persona normal, somos normales, pero otra persona que lo miren feo, con pena o diferentes maneras. Sí, lamentablemente hay muchos países que no se ve que era epilepsia. ¿Me entiende? Y yo por eso quise motivarme en la actividad que va a hacer usted. Y me interesó. Y espero que me anime más todavía. Ojalá que sí, Karen, ojalá que sí, que te animes, que aprendas un poco y que podamos platicar al final del taller qué aprendiste, cómo te sentiste y sobre todo me daría mucho gusto que nos compartas al término de este evento si te sirvió, si te llevas algo de haber entrado el día de hoy, haber dedicado este tiempo para esta actividad. Ojalá de verdad espero cumplir con tus expectativas y que puedas decir al final me gustó mucho y aprendí o me sirve para algo en la vida el haber invertido este tiempo. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar antes de que demos por iniciado? ¿No? Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Si en algún momento alguien desea hablar, por favor, interrúmpanme. Si alguien desea preguntar, porque al momento de compartir mi pantalla, a lo mejor no tengo oportunidad de verlos a todos y no puedo saber si alguien desea preguntar, hacer alguna pregunta. Entonces, no duden en, con su voz, prender su micrófono e interrumpirme para poder hacer la pregunta que necesiten hacer. Entonces, bueno, pues voy a dar por iniciado el taller. Como comentaba hace ratito, este es un taller de artes expresivas, pero antes de empezar a hablar de qué vamos a hacer, quisiera responder algunas preguntas como para que todos lo tengamos en claro y hablemos como en el mismo idioma. Vamos a platicar de qué es arteterapia, de dónde salió, para qué sirve y quién la puede usar. Y una de las cosas que me parece súper importante aclarar
es que podemos decir arteterapia, pero también podemos decir terapia de arte. Y ahorita vamos a hablar de cuál es la diferencia con la terapia de artes expresivas. Hace muchos años, en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, el doctor Hans Prinzhorn se dedicó a recolectar una serie de obras de arte de enfermos mentales que estaban internados y que tenían padecimientos de salud mental graves, es decir, personas con esquizofrenia, con bipolaridad, con trastornos y patologías muy fuertes que incluso habían perdido contacto con la realidad. Y ellos se expresaban a través del arte, y estas obras de arte fueron reunidas por el doctor Hans Prinzhorn durante mucho tiempo. Él trataba de formar un museo que no pudo concretarse y no pudo salir a la luz hasta el año 2001. Fíjense, le tomó más de 100 años a este museo poder salir a la luz con la obra de enfermos mentales. Sin embargo, afortunadamente, esta colección, que se llama Colección Prinzhorn, sigue hasta este momento siendo visible, está disponible para que ustedes la visiten en la ciudad de Heidelberg, en Alemania. Pero esto es un poquito de la historia de la terapia de arte que yo les quise compartir, porque realmente utilizar el arte con fines terapéuticos o con fines de salud emocional o de salud mental no es algo nuevo, es algo que tiene muchos años y que quizá desde que el hombre es hombre ha necesitado utilizar el arte para poder sanar, para revisar sus emociones, para plasmar sus pensamientos. A lo largo de toda la historia ha habido muchos artistas que han utilizado el arte para conocerse a sí mismos, para poder expresarse, para poder decir qué es lo que sienten, para poder llegar a otras personas a través de sus emociones con color, con palabras, con melodías incluso. Aquí puse una lista muy pequeña, porque realmente es una lista muy chiquita, de algunos artistas muy conocidos. Algunos de ustedes seguramente conocerán algunos de los nombres que yo puse aquí, pero algunos otros no son tan conocidos. Esta es una lista de artistas que han utilizado la pintura, la escritura, sobre todo, para poder decir qué es lo que sienten y para conocerse mejor. Hay algunos de ellos que utilizaron el arte en diferentes momentos de su vida, autorretratándose. Uno de ellos, por ejemplo, es Alberto Durero, que hizo muchos autorretratos, evidentemente de sí mismo, por eso son autorretratos, en diferentes momentos y etapas de su vida. Otro que hizo muchos autorretratos fue Vincent Van Gogh. Son artistas que necesitaban expresarse, pero que al mismo tiempo necesitaban conocerse. Y muchos de ellos tenían diagnósticos de salud mental. De algunos de ellos hay evidencia de que fueron tratados médicamente para mejorar su salud mental, y al mismo tiempo utilizaban el arte para poder seguir procesando aquellas cosas que necesitaban procesar. Entonces, una vez más, comento que el utilizar el arte con fines de terapia no es algo nuevo, no es algo reciente, se ha utilizado desde hace muchos años. Sin embargo, no se había documentado, no se le había dado el nombre, y además no era una disciplina regulada, porque no había una investigación y una documentación sobre la investigación de una manera formal y científica, hasta que Margaret Namberg en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, ella empieza a documentar y empieza a utilizar el arte de manera intencionada en procesos diferentes en una escuela que fundó que se llamaba Instituto Walden, junto con su hermana Florence Kane. Y a Margaret Namberg se le considera así como la mamá de la arteterapia. Sin embargo, ella no fue la primera que utilizó esta palabra. La palabra art therapy en inglés la utilizó por primera vez un pintor que se llamaba Adrian Hill. Adrian Hill fue paciente psiquiátrico, estuvo internado en un hospital y se dio cuenta del enorme efecto que tenía el arte en los procesos terapéuticos. Y fue hasta Margaret Namberg que se empezó a utilizar la terapia de arte de manera científica, con propósitos muy concretos, muy medibles, y con la metodología, insisto, de manera científica, en donde se podía documentar la investigación que se estaba realizando. A partir de allí, a partir de mediados del siglo XX, se empiezan a surgir muchas inquietudes en cuanto a cómo se utiliza el arte con fines terapéuticos. Y es Natalie Rogers quien integra la terapia centrada en el cliente, que es la terapia humanista centrada en el cliente de su papá, Carl Rogers, con procesos artísticos y expresivos. Y es Natalie Rogers a partir de quien surge la terapia de artes expresivas. Pero bueno, esto es como parte de la historia, de las raíces más elementales de la terapia de arte. Y quise poner aquí una pequeña definición de qué es arteterapia o terapia de arte, en donde podamos ver todas las áreas que cubre o todas las áreas que se trabaja
que se trabajan cuando utilizamos arteterapia con una persona. Fíjense, la arteterapia o terapia de arte consiste en el uso de técnicas y procesos artísticos con el propósito de conocimiento, transformación y crecimiento, así como la combinación del proceso creativo y el arte como medios de comunicación simbólica entre la persona y el terapeuta. De esta manera, quiero dejar en claro que cuando utilizamos arteterapia tiene que haber varios ingredientes, y esos ingredientes son muy importantes para que realmente podamos estar hablando de que está sucediendo un proceso arteterapéutico. Lo primero, pues, es que tiene que haber evidentemente arte y un proceso creativo. No es lo mismo pintar por pintar o colorear que tener un proceso creativo. Si ustedes colorean figuras que ya estaban diseñadas o dibujadas, eso no es ni terapia, ni arteterapia, ni proceso creativo, porque no se les ocurrió absolutamente nada. Luego, tenemos que tener un propósito. Siempre que trabajamos en terapia tenemos que tener objetivos terapéuticos. Para tener objetivos terapéuticos es importante que ustedes acudan con un profesional que esté entrenado, es decir, con un terapeuta que pueda tener una metodología de trabajo científica y sustentada, evidentemente en el estudio y en la práctica. Por eso el propósito del tratamiento tiene que tener que ver con el conocimiento, con la transformación y el crecimiento de las personas, así como en combinación entre el proceso creativo y el arte, para que la persona pueda comunicarse a través del arte consigo mismo y con el terapeuta. Si no hay terapeuta, no hay arteterapia. Todos los procesos terapéuticos tienen que ver con una relación, con un vínculo que se crea entre la persona que está trabajando y la otra persona que lo está acompañando. Entonces, sabemos que muchas veces cuando hacemos arte nos podemos sentir muy bien. Cantar, bailar, expresarnos puede ser que nos haga sentir maravillosamente bien hacerlo nosotros solos. Es decir, si ustedes se ponen a cantar o a bailar o a pintar y lo hacen así como terapia, pueden decir, me sentí súper bien, dejé de sentirme triste, me sentí más alegre. Y eso les va a servir porque utilizan el arte como terapia. Pero cuando llevamos todas nuestras expresiones a un proceso, como les decía, con un profesional en un espacio terapéutico con objetivos de trabajo, entonces es cuando sucede la psicoterapia a través del arte. Y es muy diferente porque en la psicoterapia a través del arte tenemos que tener a un terapeuta, una metodología, objetivos concretos y también etapas de resolución o etapas de toma de conciencia dependiendo del enfoque con el que se esté trabajando en el proceso terapéutico en arte. Entonces, fíjense qué interesante es que podemos pensar en tener un proceso terapéutico en donde se integren herramientas artísticas, pero el mismo proceso creativo es en sí un proceso que se puede llevar a terapia con un profesional entrenado. Vamos a hablar de que la arteterapia se fundamenta, o sea, sabemos que funciona y trabaja debido a la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral nos dice que el cerebro se puede reorganizar a sí mismo, que se pueden hacer nuevas conexiones neuronales, que podemos tener esperanza de que no siempre las cosas van a ser igual y de que nuestro cerebro puede funcionar de una manera diferente, compensando el daño que pueda haber sido generado por alguna enfermedad. Esto nos da muchísima esperanza para cualquier tipo de padecimiento, incluida la epilepsia, porque el cerebro se regenera. Sabemos que las neuronas sí se pueden reconstruir. Por supuesto, requiere entrenamiento, requiere mucho trabajo. No es una tarea sencilla, pero es una tarea alcanzable. Entonces, evidentemente los niños son más resilientes, son más adaptativos, aunque también son mucho más vulnerables, pero también son mucho más plásticos, son mucho más flexibles. Entonces, este término de la plasticidad explica la enorme influencia que puede tener el medio ambiente, las personas que nos rodean, todo el contexto en el desarrollo del cerebro de las personas, no solamente de los niños, sino de cualquier persona. Y todas nuestras experiencias y las relaciones que tenemos con otros seres humanos nos van a ayudar a modelar estos caminos neuronales en el cerebro. Es muy importante entender, nuevamente insisto, en que es en la relación con otros seres humanos en donde puede ocurrir la sanación y el cambio. Todas las técnicas, todas las formas de trabajo, no solamente en la arteterapia, cualquier técnica, cualquier herramienta que se utilice para trabajar con otra persona funciona infinitamente mejor cuando hay una buena relación humana, cuando hay una relación de amor, una relación de calidez, una relación de solidaridad y de empatía. Sabemos que la arteterapia tiene sus propios
propias formas de trabajar cuando utilizamos el proceso creativo. De esta manera, esta es una forma de terapia muy dinámica porque la persona se pone a trabajar y de esa manera también participa en su propia sanación. Y al mismo tiempo que sabemos que participa en su propia sanación, incluimos el movimiento corporal en la terapia. De esta manera se facilita y se permite la expresión de algunas o de todas las partes del cuerpo asociadas a la experiencia traumática. Entonces, fíjense qué interesante, que a través del movimiento, de la visualización de la obra, de expresar pensamientos y emociones, no es necesario siempre utilizar palabras. Es una forma de terapia en la que las palabras sí son necesarias, pero a lo mejor no es lo primero que sucede, no es lo primero que la persona pone sobre la mesa de trabajo en el proceso terapéutico. Sabemos que utilizar materiales artísticos, el simple hecho de poner materiales artísticos y de sumergirse en un proceso creativo va a hacer que la persona empiece a reprocesar y a reconciliar conflictos, a abrir su conciencia, a mejorar sus mecanismos de afrontamiento, es decir, a fortalecer aquellos recursos psicológicos, emocionales, espirituales, creativos, para poder procesar lo que necesite procesar. Y en niños traumatizados se ha comprobado que el manejo de materiales artísticos promueve la toma de conciencia, la toma de control y de construcción de identidad, así como el recuento de sus recursos psicológicos, emocionales y afectivos. Estos son algunos de los beneficios que sabemos que existen gracias a la arte terapia o terapia de arte. De esta manera, en términos generales, pues sabemos que la terapia de arte nos ayuda a regular nuestras emociones, a crear un ambiente seguro en donde podamos desarrollar trabajo terapéutico, a desarrollar habilidades de expresión corporal, sensoriomotriz y verbal, a promover una conducta adaptativa y funcional, a reconectar con personas, establecer relaciones, construir fortalezas, reconocer capacidades, en fin, todas estas ventajas que ustedes están viendo en esta diapositiva nos van a permitir trabajar con todas las capacidades humanas al mismo tiempo. Por eso utilizar el arte en todos los procesos de terapia es muy recomendado. Ayuda a la regulación emocional, ayuda al logro y al alcance de objetivos, ayuda a la relajación, a resignificar el trauma, a poder ver la enfermedad o el padecimiento desde una perspectiva diferente, a darle color, a darle forma, a poderlo manipular y entonces promueve el crecimiento postraumático y el desarrollo de resiliencia, que es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de salir adelante de las circunstancias adversas que nos toque vivir. La resiliencia es algo que se desarrolla todos los días de la vida y que incluso también depende de las relaciones humanas que nosotros hayamos formado. De esta manera, hacer arte juntos, hacer arte como lo vamos a hacer el día de hoy, nos vincula, nos hace sentir acompañados, evita que nos sintamos solos y entonces nos permite crecer y nos hace sentir motivados para poder ir desarrollando cada día más nuestro potencial. Entonces, fíjense qué interesante es que la arteterapia vincula dentro de todo su trabajo aquellos recursos del arte, de la psicología y de la psicoterapia, tomando del arte materiales, técnicas, aspectos estéticos, el proceso creativo. De la psicología toma el estudio de la personalidad y de la conducta, así como aspectos relacionales. Y de la psicoterapia, que es muy importante, toma el vínculo terapéutico que se construye entre las personas y el terapeuta, la metodología de trabajo, la toma de conciencia, la construcción y realización de metas, la integración de pensamientos, emociones y sensaciones, así como la estimulación bilateral del cerebro a través del movimiento corporal y la integración del cuerpo, de la mente y del espíritu. Entonces, fíjense qué importante es que estamos hablando de que la arteterapia o terapia de arte va a poder vincular un montón de cosas promoviendo la mejora en la salud. La terapia de artes expresivas informada en el trauma también vincula, además de todo lo anterior que acabo de mencionar, todo aquel enfoque que tiene que ver con el cuidado informado en el trauma. Y esto es saber qué es un trauma, cuándo se forma un trauma, por qué se forma en algunas personas y en otras no, qué características y qué formas de conducta puede tener una persona que ha sido traumatizada, cómo son las experiencias y los procesos de reconocimiento y de sanación de personas que han tenido algún tipo de trauma en la vida. Y el trauma incluye muchísimas cosas, desde un evento muy difícil como un desastre natural, como la pérdida de un ser querido,
hasta un padecimiento y muchas otras circunstancias, ¿no? Entonces, el cuidado informado en el trauma integrado con la terapia de arte es una forma de trabajo humana, sensible, sumamente profesional, porque pues evidentemente requiere un entrenamiento, una capacitación para poder acercarse a las personas y requiere un trabajo muy delicado y lleno de amor y de compasión hacia las personas que lo necesitan. Quise mencionar esta parte de la terapia de artes expresivas informada en el trauma porque esto es una forma de trabajo 100% profesional y quiero insistir en esto porque no es lo mismo colorear, pintar, hacer trabajo creativo de manera individual o en un taller de una sola ocasión que llevar el trabajo personal a un contexto de terapia. Esta parte me parece sumamente importante. Aun cuando la arte terapia puede trabajar, fíjense, tanto en el consultorio o en el taller como a través de procesos de diferente índole, a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario, que también se conoce como mediación artística. La mediación artística ha tomado también su camino, lo mismo que la arteterapia comunitaria, y cada una de estas tres grandes ramas, estas tres grandes formas de trabajo, tiene metodologías muy particulares que también es necesario conocer a través del trabajo profesional con personas entrenadas en trabajo particularmente con individuos o con parejas, con familias, con grupos o con comunidades. Entonces, como pueden ver, la arteterapia tiene un campo de acción enorme porque puede trabajar tanto con diferentes padecimientos de salud mental y de salud emocional como con diferentes tipos de personas que pueden ser desde niños muy pequeños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas vulneradas, víctimas, hasta adultos mayores y personas con circunstancias especiales. Entonces, la arteterapia es una disciplina muy importante en la actualidad en la que las intervenciones que se realizan tendrían que estar orientadas, de acuerdo a la terapia de artes expresivas informada en el trauma, a este cumplimiento de 4 objetivos que puse en esta diapositiva. Fíjense, cuando trabajamos en arteterapia, las personas que diseñamos las intervenciones tendríamos que pensar en que nuestras intervenciones o nuestro trabajo en un taller o con una persona de manera individual o con una familia cumpla con estos 4 puntos que ustedes están viendo aquí. Por ejemplo, que desarrolle la resiliencia como objetivo central de la construcción de intervenciones, es decir, que aquello que yo proponga a las personas haga que las personas desarrollen sus fortalezas, reconozcan sus fortalezas de carácter y las vinculen con su capacidad de salir adelante. Por otra parte, que reconozcan sus emociones y experiencias positivas, porque las emociones y experiencias positivas que hemos tenido a lo largo de la vida nos van a ayudar a poder seguir adelante, nos dan aliento vital. Y al final de cuentas, también el último objetivo es que las personas logren empoderarse y construir su propia voz a través de lenguajes alternos al lenguaje verbal. Entonces, fíjense qué importante es que cuando se diseñan intervenciones en arteterapia, no es solamente poner a las personas a trabajar, sino que tenemos que tener como un detrás de cámaras que tuvo que haber sido estudiado, pensado, diseñado, para que las personas puedan obtener algún beneficio del proceso que van a vivir de manera individual o de manera colectiva. Entonces, bueno, dentro de todo lo que les acabo de platicar, en líneas generales, esta es la forma de trabajar en arteterapia. Y ahora vamos a hacer una pequeña actividad todos juntos, pero antes de hacerla, nuevamente quisiera invitarlos a todos a prender su cámara para que podamos compartir, y si hasta este momento alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, porque yo me agarro hablando y no sé si les he dado chance de poder siquiera pensar lo que les he comentado. Entonces, si hasta ahorita tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, antes de que pasemos ahora sí a la actividad práctica, es bienvenido cualquier cosa que quieran comentar. ¿Alguien desea participar? ¿No? Bueno, vamos a... ¿No? Claudio, ¿levantaste tu mano? Claudio Torres. Bienvenido, Claudio, adelante. Sí, nada más que decir que fantástica la actividad que vamos a tener ahora, así que muy emocionado y aquí la vamos a realizar. Qué bueno, Claudio, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita vamos a comentar qué vas a necesitar y me da mucho gusto que lo vayas a hacer con tanto entusiasmo. ¿Alguien más desea participar? Keila Arismendi, me da mucho gusto verte aquí. Keila es alumna mía en otro contexto, en otro espacio, y me da mucho gusto saludarla aquí. ¿Hay alguien más? Ale Ontiveros también. Ale Ontiveros, que estamos viendo aquí en los cuadritos de Zoom, es también una persona a la que quiero mucho. Hola, Ale. Ella está
aquí en Torreón, y su mamá y su hija, qué gusto verlas aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, si alguien más desea participar antes de que les sigamos, si no, pues vamos a prepararnos para trabajar. ¿Les parece bien? Bueno, voy a volver a compartir la pantalla y les voy a platicar un poquito qué es lo que vamos a hacer en este momento. Aquí les puse una pregunta. La pregunta es, ¿cómo te sientes hoy? Entonces, yo creo que hoy podemos contestarlo cómo nos sentimos de muchas maneras. Fíjense que yo de entrada les quiero decir que yo tengo mucho calor. Aquí donde estamos nosotros en Torreón, Coahuila, México, está haciendo muchísimo calor y eso es, yo creo que si me preguntaran en este momento a mí cómo me siento, yo creo que sería lo primero que yo diría, que tengo mucho calor, pero hay otras cosas que son mucho más profundas y mucho más emocionales que yo podría responder de mí misma. Entonces, la idea es que por medio del arte nos presentemos y podamos dibujar, pintar o modelar cómo nos sentimos hoy. Aquí puse una imagen como de un pollito o un patito que pues está como moviéndose, pueden interpretarlo como que está caminando, bailando, moviéndose, pero lo vamos a hacer hoy a través del dibujo. Entonces, vamos a crear cómo nos sentimos el día de hoy y lo vamos a hacer en arte. Hace un ratito yo les decía que íbamos a utilizar papel común y corriente. Aquí pueden ver que yo tengo hojas de papel blanco. Pueden tener una o varias. Van a necesitar también marcadores. Ahorita lo vamos a hacer juntos. Aquí tengo algunos marcadores de colores. Y aquí les puse que vamos a dibujar el contorno de nuestra mano y vamos a simbolizar en cada uno de nuestros 5 dedos algunas de las emociones que tenemos el día de hoy y después vamos a completar la imagen con símbolos, con formas, con colores, con palabras, con todo lo que necesiten para expresar cómo te sientes hoy. Yo no sé si alguno de ustedes el día de hoy, alguien en la mañana le preguntó o en el transcurso del día les habían preguntado ¿cómo te sientes hoy? Pero fíjense que, pues, para no hablar de ustedes, yo voy a hablar de mí. Hasta este momento, que acá en Torreón son las 7:10 de la tarde, hasta este momento, en este día, a mí nadie me había preguntado cómo me siento hoy. Entonces, quiero hacer conciencia de que la primera persona que habita junto conmigo, mi primera acompañante de vida, soy yo misma. Entonces, lo primero que tengo que hacer conciencia es que yo me tengo que cuidar y me tengo que querer para poder vivir una vida feliz, una vida plena. Entonces, si nadie me lo ha preguntado, me lo puedo preguntar yo. ¿Cómo te sientes hoy? Y quiero preguntármelo a mí misma el día de hoy junto con ustedes para que al final también lo compartamos entre todos, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? Y si te agrada la idea de estártelo preguntando de manera cotidiana, de poder revisar cómo te has sentido, cómo ha sido tu día. Esa es la intención de este trabajo, revisar cómo es nuestro día e ir haciendo un día por día en donde podamos hacer conciencia de nuestras emociones. Aquí puse en esta diapositiva algunos ejemplos de manos en donde las personas se preguntaron cómo me siento hoy. Y fíjense en los dedos de cada una de estas manos. Evidentemente cada mano pertenece a una persona distinta. Aquí hay 6 personas representadas con sus manos. Y cada uno de ustedes va a ser libre de poder contestar dentro del área de sus dedos y de la palma de su mano, pues lo mismo que estoy preguntando, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? La idea... Ya, así que ahora sí. Así que muchas gracias a todos por la participación.